¡Bienvenidos! Buenos días. A nuestro programa número 7. Así es. Episodio 7. Episodio 7. Sí, ¿De qué programa. podcast? ¿Y tú qué? ¿Cuál es la temporada? La temporada 1. ¿Cómo bajarse del tren de la crisis? Correcto. Si es que se quiere bajar, si no se quiere bajar, usted sabe que se puede quedar tranquilo. Móntese allí, vaya hasta donde usted quiera. Bueno, láncese por ese barranco. Llore. ¿Cómo dice la canción? Que sufra, que llore, que llore. Se va a sufrir y se va a ir a ese barranco, pero váyase con conciencia. Con Antonieta. Conmigo, con Manuela Soto Speaker, que yo le enseño el camino que usted tiene que recorrer, las palabras que se tienen que decir a diario. ¿Y por aquí con quién se va a ir? Con Liz Martín Cósmica, para que yo le ayudo a que usted traiga conciencia a esta realidad y tenga esos despertares, esos aha moments de, así era la cosa, por eso es que me está pasando esto, porque ese es mi propósito y mi función en esta vida. ¿Y por allá? Con Astrid Martínez. Yo sí los aterrizo, le hablo más de negocios, le hablo más de lo que hay en tendencia, de lo que hay en el marketing, cómo te puedes promocionar mejor y ya más. Y aterrizo estas dos. Así. Qué importante es la metodología. Si no nos la dieran tanto en la universidad, ¿no? Sí. Señora, Es sí. increíble. Eso Pero en la hablaba yo. universidad te dan metodología, pero no para la vida. No, metodología de la investigación para tú poder alcanzar esos pequeños objetivos y vayas alcanzando. Claro, pero si supieras que esa metodología, que es metodología de la investigación, a uno se le dan como muy metódico, como muy el tema científico. Para lo que respecta a la carrera. Para lo que respecta a la Obvio. carrera. Pero Sí, realmente claro. son herramientas que tú puedes aplicar a tu vida. Por eso tenemos que fundar la Universidad de la Vida. Así es. A todos esos mentores que nos están escuchando, los invitamos a que nos reunamos, vamos a conocernos, vamos a hablar de negocios para empoderar a este mundo y a cada día hacerlo Claro mejor. que sí, claro que sí. Y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo con este podcast que estamos haciendo? El mío particular, de verdad, es divertirme. Y en el proceso, dejar registrado esas conciencias que me llegan, que a veces ni las recuerdo. ¿Okay? Si usted, Liz, ¿qué fue lo que tú dijiste? Yo... No se extrañe si usted le pasa. Si le pasa a Liz, ya usted sabe que es normal. Sí, es normal. ¿Okay? Bueno, pero más allá de eso, creo que el propósito realmente de este podcast es ayudarlos a ustedes a despertar. Hacer cada día mejor. Hacer cada día mejor y en el Y proceso. nosotros también, porque estamos Así en es. ese proceso, las tres. Estamos simplemente mostrando nuestros procesos, a transmitir conocimiento, conciencia y que podamos todos ser mejor cada día. Correcto. Básicamente es nuestro propósito con este podcast, es mostrarles nosotros también cómo hacemos para lidiar con todo eso y nos ayudemos mutuamente. Invitarlos a ti hombre, a ti mujer que nos estás escuchando, que siempre te has querido atrever a hacer un no sé qué que quieres hacer, pero te da miedo, te da angustia, sientes que te vas a equivocar, sientes que te van a juzgar. ¿Y qué pasa si te juzgan? Cuéntame qué va a pasar si te juzgan. ¿Va a dejar de salir el show? Mira, tú sabes que No, uno bueno, normalmente dice la pregunta, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y No, realmente nada es lo peor que puede pasar. Realmente la pregunta es, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Porque cuando usted dice qué es lo peor que puede pasar, está invitando a la imposibilidad, al miedo, que es justamente el tema de hoy, que no lo hemos dicho, ya lo estamos diciendo, el miedo. Hoy vamos a hablar de Miedo. ¿Ok? Naturalmente miedo. Sí, a todo, sí, a todo. sí, A todo lo que es y lo que no es que tenga que ver con el miedo. Pero tú sabes que, volviendo al tema de las posibilidades y de que uno normalmente se hace la pregunta de qué es lo peor que puede pasar. Y como le estaba diciendo, o sea, si usted dice qué es lo peor que puede pasar, efectivamente lo que puede venir de continuación es lo peor, porque le estás fortaleciendo a tu cerebro, a tu cuerpo, a tus moléculas, a tu mente, a tu campo energético, que lo que estás esperando es lo mejor y eso hace que ese miedo se fortalezca. Entonces la pregunta aquí es,
qué es lo mejor que puede pasar. Y el miedo es la cosa más normal. De hecho, el miedo es necesario. El miedo es lo que te hace tener prudencia. Es lo que te hace aterrizar y frenar un poco las cosas para avanzar. Bueno, ¿ok? pero yo creo que más bien definiendo lo que es el miedo como tal, y mucha gente dice, bueno, es que el miedo es parte de la vida, ¿no? Y es cierto lo que tú estás diciendo, pero también es tomar, ¿qué te enseña el miedo, ¿no? Porque además que el miedo no solamente es un sentimiento, es una emoción, es algo que te da, tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y a veces no es miedo, es los derivados del miedo, puede ser angustia, ansiedad, lo puedes confundir con miedo. Y ahí es donde es el punto. ¿Cómo hacemos para tomar el miedo como algo positivo? Porque generalmente lo que sí yo estoy de acuerdo es que el miedo es un impulsor. O te detiene, cuando te detiene porque es algo que hay que cambiar, hay algo que tienes que ver, algo que en lo que te tienes que enfrentar, ¿no? Por eso es tan importante el autodiálogo positivo. Es eso que, esa educación que debes tú fomentar y tener desde muy temprana edad a las mamás que nos escuchan, a los papás que nos escuchan, y fomentarlo en nuestras semillas, que son nuestros hijos. Tener esa autoconfianza desde bien pequeñitos en creer en mis capacidades y habilidades y saber para qué soy bueno. Porque al fin y al cabo, si yo estoy segura de mí y de lo que yo soy y de lo que yo hago, cualquier cosa que suceda a mi alrededor, sea positiva o negativa, yo voy a saber emocionalmente cómo manejarla, que al fin y al cabo es el meollo del asunto. Cómo yo manejo todas las situaciones que vienen a mí. Y les voy a decir una cosa, y para la mayoría de las personas esto va a ser una sorpresa, pero la sensación del miedo se parece mucho, es más, son prácticamente iguales como la sensación de cuando estás emocionado porque algo nuevo vas a experimentar. Entonces lo que sucede por un tema de hábitos, un tema del diálogo interno que tengas, sueles o avanzar o paralizarte. ¿Ok? Y mucha gente, por ejemplo, tienes un proyecto nuevo, vas a hablar con un inversor, vas a hablar con alguien que puede ser tu socio, vas a hablar con un posible cliente. El cuerpo se comprime. Ay, y entonces sientes y eso. Bueno, yo lo siento acá. Yo también. Yo lo siento acá. Pero hay gente que lo siente que si en los hombros, Ajá. hay otros en la cabeza, en el cuello, en la cervical, pero todas esas tensiones al fin. Primera herramienta. Aquí va la primera, esto es así de una. ¿Okay? Primera herramienta. Cuando usted está en esa situación, identifique dónde lo siente. Si lo sientes acá, si lo sientes en las espaldas, si lo sientes en la cadera. Mira, bien dice Shakira que las caderas no mienten, porque ella lo siente en la cadera. Efectivamente, así se lo escuché en una entrevista. Que si en la cadera se siente bien es porque para ahí es. Y efectivamente, así es. Hay personas que lo saben identificar en su cuerpo. Usted identifica dónde lo siente. Por ejemplo, yo lo siento aquí o a veces lo siento en la espalda. Entonces, pregúntele, haga conciencia y le pregunta a esa sensación qué me quieres decir, qué regalo tienes para mí. Bueno, pero para alguien que no conoce esta herramienta y te está viendo por primera vez, ¿cómo se puede hacer esa pregunta? Bueno, de la siguiente manera. Primero la pregunta, o sea, la herramienta es la pregunta, ¿ok? Identificar ya viene un poco de la intuición. Por ejemplo, cuando sientes el miedo acá, ¿sientes que te comprime o sientes que se expande? Si tú sientes que se comprime, posiblemente de verdad lo que estás sintiendo es miedo. Entonces, ¿por qué me estoy comprimiendo? ¿Ok? O contrayendo. ¿Por qué me estoy contrayendo? Entonces, bueno, porque se me aprieta el estómago, porque tengo miedo que me falte la comida, porque no me creo suficiente, Generalmente creo que las del puedo. estómago tienen que ver con capacidades, con las Con capacidades. capacidad personal. Y, por ejemplo, a mí que a veces, no siempre, a veces lo siento en la espalda, es por lo general, literalmente, sientes que tienes algo en la espalda, que es muy pesado. A lo mejor no te sientes en la capacidad para responder a eso, ¿ok? Con la habilidad de responder a eso que se te está demandando. Pero indistintamente de eso, la siguiente pregunta es, ¿esto es verdad? O sea, ¿de verdad es muy pesado?
o de verdad no tengo la capacidad o las habilidades para hacerlo, o de verdad no estoy preparada. Es más, o de verdad, aunque no esté totalmente preparada, eh, es indispensable que yo me sepa eso de arriba abajo, así perfecto, milimetrado, para avanzar. Esas son las preguntas y esos son los He regalos del allí miedo. el desbloqueo neurolingüístico. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo me comunico conmigo? Es decir, si yo no sé qué es lo que ocurre en mi cuerpo y hago caso omiso y pienso que si me duele la cabeza me tomo una pastilla y se me quita el dolor de cabeza, y muchas veces le habrá pasado a usted que se tome la pastilla, que se tome la pastilla para el dolor muscular y no cesa. Tiene que ver precisamente con contraer, con guardar, con generar esta angustia de que si digo esto, entonces va a suceder esto. No, dígalo. Dígalo, porque lo peor que puede pasar es nada. Nada es lo peor que puede pasar. Al contrario, si usted acciona y verdaderamente quiere tomar las riendas de su vida, usted tiene que expresarse de la manera correcta, por supuesto, con el mejor lenguaje. Soltar hace parte de ese cambio. Y eso lo dicen ahora todos los mentores. El hecho de soltar, porque no, lo único que podemos controlar es a nosotros mismos, a todo lo que suceda en nuestro entorno que tenga que ver con nosotros, pero a los demás no lo vas a poder controlar, ni a tus hijos, ni a tu pareja, ni a tu mamá, ni a tus hermanos, a nada vas a poder controlar. Desde que tú te sientas bien, y lo reitero en todos los programas, todo en tu entorno se va a generar de manera armoniosa. Incluso fíjate que en el tema de los negocios, cuando tú tomas tus capacitaciones, siempre te dicen cuando tú vas a hacer inversiones o algo, tú tienes que estar en un estado de calma, tienes que estar en un estado en que no tengas ninguna necesidad, o para algo más simple, cuando tú vas a hacer un mercado, lo ideal es que hayas comido. ¿Por qué? Sí, porque el cuerpo empieza, correcto. si te vas con hambre, tu mente se nubla. Vas a comprar cosas que no nada son, que ver. nada que ver. Pero Y más si estás ya en un proceso de dieta o de un régimen alimenticio, lo que sea, de Exacto. cambio de hábito, váyase comiendo. Vaya conmigo. Pero en el tema de los negocios, el miedo es, para las personas de negocios dicen que es un indicador. Como dice Shakira, que ella dice que sus canciones, ella sabe cuando algo va a funcionar porque lo siente en la cadera. Ella es su centro en la cadera, lo dirá con metafóricamente, pero todos nosotros tenemos un punto en nuestro cuerpo que te indica algo, ¿no? Cuando uno realmente anda en la conciencia, uno siempre dice, oye, ¿por qué me duele algo? O, por ejemplo, a mí también el miedo me da es acá y me paralizo. Yo sí me paralizo. Yo me quedo petrificada, no puedo casi ni respirar. Ya lo he superado un poco, pero realmente soy de reacciones más de quedarme petrificada, ¿no? Pero ese es en el mundo de los negocios, ese es un indicador de que estás yendo al camino, que aunque te está dando miedo, estás yendo por el camino, pero que tienes que revisar los factores que hay alrededor que te pueden estar ocasionando ese sentimiento o esa emoción de miedo, que a lo mejor no es miedo, es una advertencia que vas bien, pero que algo tienes que revisar, ¿no? Es como su carro. Si usted siente que el carro tiene un ruido, si usted siente que el carro va como más lento, como que va echando como un hito, usted pare y haga una revisión. Así mismo funciona el cuerpo. Exactamente. Y el cuerpo es un indicador, pero preciso. Lo que pasa es que no nos han enseñado, no nos han acostumbrado, que bueno sería que desde pequeño, en el colegio, en nuestra casa nos enseñaran que el cuerpo no es realmente lo que te da. Es tu brújula en esta Bueno, realidad. enhorabuena que ahorita hay mucha información, hay muchos mentores que cada día salen más a las redes sociales y están hablando de esto, de lo que es el poder que tenemos dentro de nosotros, de lo importante que es vivir en el ahora, de lo importante que es reconocernos. Realmente tu cuerpo en esta realidad es tu mayor herramienta, es tu brújula, es tu mejor amigo, es el único ser viviente que realmente te va a acompañar hasta el final de tus días, es tu cuerpo. No es ni tu pareja, ni tu gato, ni tu perro, ni tus hijos, ni nada. O sea, lo que usted es en este cuerpo es la mejor manera de encarnarlo, sentirlo, vivirlo y no tenerle miedo, valga la redundancia, al miedo de sentir, de experimentar esa
dolencia o potencia que puede ser inclusive una enfermedad. A Mira, mí me encanta la palabra empoderar. Yo pienso que esa es la palabra del siglo XXI. Porque, claro, muchos lo han tomado para mujeres. No, que el empoderamiento femenino, pero es que el empoderamiento no tiene que ver, no tiene que ver con no tiene encapsularlo, género. no tiene género, es como el Ujú. género no binario, o sea, es de todos, es de todos. Empoderarse es de todos. Así es. Y quizás una de las cosas, uno de los miedos más comunes es el miedo a la enfermedad, ¿no? La gente cuando dice, se siente bien y todo, pero cuando empiezan a decirte que, oye, estás diagnosticado para tal, es uno de los miedos más difíciles de Sí, superar. Y por si usted no lo sabía, el cáncer lo tenemos todo, pero es que dentro de nuestro cuerpo no es reconocido como un agente maligno hasta que nos lo dicen. Sí, no, pero es como todo. Nosotros estamos, nuestra piel está llena de bacterias, hongos, o sea, una serie de microorganismos que convivimos en simbiosis. Y que el tema es cuando uno de esos microorganismos se desequilibra. Entonces, y lo mismo sucede con nuestras emociones. Nuestras emociones están allí dentro, nos sirven como guía, como un maestro para avanzar, como para llevarte la reflexión, como para aterrizar. Te imaginas incluso tu cuerpo y el miedo cuando tú sientes esa presión. O sea, mire, esto es algo así. Usted conoce a alguien y cuando usted dice, es que se siente como raro, crea en eso, confíe en su intuición, porque ese es su cuerpo. Mire, el primer idioma de nosotros, aquí en la China, en la Luna, en Marte, donde sea, es la energía. Pero yo creo que ahí también hay que tener cuidado, porque, a ver, si tú estás en un proceso de conciencia, un proceso en el que estás aprendiendo a escuchar, cosas. exacto, tú estás aprendiendo cómo conocer tu cuerpo, bueno, a lo mejor sí, conoces a alguien y te causa como tal, pero si no eres de esas personas, simplemente ves a algo, tienes una creencia, tienes un perjuicio, no sé, por el color de piel, cómo se vistió, porque Antonieta se puso la pulserita que me recordó tal cosa, entonces a mí no me cae bien Claro, Antonieta. porque Y te eso es está, anticonciencia. exactamente. Y Pero te las estás, personas no están familiarizadas con estos Exacto. conceptos. Bueno, pero yo tengo la certeza de que aquí en este programa, si usted está acá, si usted no, estuvo no, acá, y si usted, Y si estamos usted para está- aclararlo y si usted también. está- por eso Sí. tenemos 3 puntos de vista. Y si usted distintos, está pero- escuchando esta información, es porque usted ya tiene la capacidad para hacerlo. Exacto. Pero ¿Ok? ¿cuál es la herramienta acá? Es que definitivamente estén más conscientes de su cuerpo, de sentirlo, de escuchar los mensajes que dice el cuerpo, ¿no? Pero también hay que estar muy pendiente de las creencias que se tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otro miedo muy particular, que es el miedo a no poder cumplir las expectativas de los demás. Eso es más profundo, muchísimo más profundo de lo que estamos hablando, ¿no? Pero vamos a sacarlo, a relucir un poco, porque vivimos en esta vida y lo hemos venido hablando desde nuestro primer. Entonces, cuando nosotros desde el primer episodio hemos estado hablando de las creencias, mira que todos los episodios siempre sale a relucir el tema de las creencias. Los miedos a veces son infundados por las creencias, por esas cosas que nos pasaron en la infancia, a veces detalles que tú dices que pasaste con otra persona, pero la otra persona ni se enteró. Para ti fue un miedo, pero para la otra persona ni se enteró. No, y lo reconociste en algún punto que sí fue un trauma, que sí fue algo que te causó una conmoción, pero ¿cuántas veces necesitas revisarlo? Porque hay gente que lo entiende y supo, mira, aquí fue que hubo el error. Pero sabes que Sucedió. tu cuerpo revive esa experiencia como que si estuviese sucediendo. Obvio, por eso es necesario hacerlo, el ejercicio Pero no constante, enganchar. sin enganchar. Pero esa es la gran dificultad de la mayoría de las personas cuando no están en un trabajo de conciencia, que es que vuelven a ese sitio, a ese lugar como que si lo tuvieran hoy acá. No vuelven para sanar y para verlo desde afuera. Chismeta. A mí, la conciencia me ha perseguido desde niña. ¿Ok? Y yo siempre he sido muy perceptiva. A mí, por ejemplo, el tema de la metafísica, del manifestar y todo eso me llegó desde muy, muy jovencita, o sea, de los 10, 12 años.
y más todas las intuiciones que yo podía tener y percibir. Entonces, justamente como tenía como esa capacidad de percibir todo mi entorno, yo soy una persona en emoción, o sea, 100% en las emociones. Y apenas, apenas en esta última década es que he aprendido a manejarlo. Pero yo recuerdo que a mí me sucedía muchísimo y hasta no hace muchos años, volvemos al tema de las historias, que yo vivía un hecho y en mi mente yo la repetía y la repetía y la repetía. Y le metía más al niño. Y le metía más al niño la cosa. Y entonces no sé qué. Y mucho, y aquí Manuela me va, Manuela me va a corroborar, es mucho a mí me pasó, a mí me sucedió, me dijo, me hizo, me miró, me volteó, no me miró, todo eso. Cuentera. Bueno, yo soy cuentera. Ustedes no se imaginan los cuentos que yo cuento. Y yo pienso que todo el mundo. Todo el mundo siempre se mete un cuento, uno más dramático. Entonces, eso va creando una red de químicos en tu cuerpo. Y de verdad, yo les voy a decir, o sea, yo pensaba en eso y como dice Tri, veía la pulsera, ¡chum! O sea, era automático. ¿Por qué? Porque era tantos años practicándolo, creando ese canal neuronal, esa sinapsis, ese sistema nervioso, esos químicos, que mira, eso era en fracciones de segundo que yo revivía esos momentos una y otra vez. Y ya hoy, ya yo puedo decir, bueno, lo puedo manejar, puedo interpretar inclusive, ¿verdad? Lo que estoy sintiendo es mío, porque siento que me está arrancando el pecho. Y si no es mío, se siente, se parece igualito. Se parece igualito. Dios mío. Y de verdad, a mí hasta el sol de hoy, hay veces que yo me hundo porque siento mucho de mi realidad y se me olvida que posiblemente lo que estoy sintiendo, que el miedo que estoy sintiendo no es mío. Y como ha sido una costumbre, en el caso de Astrid, ella se paraliza, yo me paralizo por sobrepensamiento. O sea, lo analizo 6.000 veces y todavía me faltan 6.000 veces más. Y eso ha sido el proceso, a soltar ese pensamiento, pero, esa historia. Fíjate, y aquí es importante decirle que cuando uno empieza un proceso de conciencia, ¿no? Cuando uno empieza a hacer algún proceso de conciencia, el cuerpo no que se resiente, pero sí te manifiesta cosas que a veces no son muy agradables. Y por eso mucha gente le da mucho miedo explorar un poquito más profundo. Porque de verdad, tener conciencia, hay que tener valentía. Total. Hay que ser valiente para uno decir, yo quiero cambiar, quiero cambiar mi vida, yo quiero que esto cambie y buscar la respuesta. Para eso hay que ser valiente. Es la verdad. Tomar decisiones es de las cosas más difíciles. Otro chisme. Yo soy más de leer, de conocimiento, y sí, poco a poco voy como internalizando las cosas. A veces el Nietzsche me cae tarde, ¿no? O sea, unos meses después. Pero me cae, ¿no? Y en estos días, hace unos meses atrás, encontré un proceso de una gringa que anda por ahí en un tema con My Body, y empecé a hacerlo conscientemente. ¿La de la hipnosis? Sí. Ay, yo no, la de hipnosis no. La del... ella es más de... Abundancia infinita. Abundancia infinita, ¿no? Ya sé cuál. Entonces, ella hace unos procesos muy... Cristi. Ella hace unos procesos full, ¿no? Y yo empecé a hacerlo. Yo me vi los 24 capítulos, me los vi de un solo trancazo y chévere, bien, yo no sentí nada, no sé qué, tal, no sé qué. Pero después dije, no, voy a hacerlo tal cual como ella lo pide, que escriba, que lo ponga, que lo pienses, que no sé qué. Y me puse a hacerlo. Y como en el quinto capítulo, porque más o menos dura entre 40 y una hora más o menos cada uno, en el quinto me empezó
empezó a remover una gripe. Yo no soy de gripes, de resfriados ni nada de eso. Yo soy muy fuerte, gracias a Dios, con el tema de la defensa. sí, con las defensas. Y me ha removido, que me tiró a la cama así feo. No, pero yo no lo concienticé en ese momento de eso, pero yo continué, chan, chan, chan. Y como en el tercero otra vez, pum, me vuelve a lanzar y era como síntoma de gripe, pero no moqueaba, no tenía ni Era nada. emocional. Era emocional, era reventando. Ni siquiera emocional, era energético. Eso se llama crisis curativa. Cuando usted siente la crisis curativa es porque ya su cuerpo se está sanando y está liberando esa energía. Y esta señorita que está acá, la muy de conciencia, no pasó del quinto, porque igual la tiró, y luego lo que yo les digo. Pero ya me tiró así como por 3 días. Se murió. Sí. De verdad, ella me traía la sopita, me Bueno, traía yo tengo toda que la hacer cosa. ese, Cristi, prometo hacerlo y prometo contar un yo les chisme. recomiendo muchísimo porque de verdad cualquier proceso, por eso yo creo que todo es un proceso que va de menor a mayor. O sea, uno no puede lanzarse con una cosa que, es que no sé si a ustedes les ha pasado, yo agarro un libro, plin, empiezo no conecto con el libro. Y te adelantan. No dejas. estoy preparada para la información. No entiendo. Y de repente dejo el libro por ahí botado y un día, 5 años después, 3 meses después, lo que sea la cantidad de tiempo, lo agarro y digo, wow, ¿qué pasó aquí? Porque este libro no lo había visto antes, porque no lo había leído. Simple, no estaba preparada para esa información. Y así es el proceso de conciencia. Por eso yo les invito a que lo primero que tienes que hacer es conciencia de qué quieres cambiar. Y si quieres cambiar. Y si quieres cambiarlo. ¿Y por qué lo quieres cambiar? ¿Cuál es tu motivación para el cambio? Exacto. Y si notan, todo se genera en preguntas. Porque la vida son preguntas. Así es. Todo, absolutamente todo lo que usted quiere hacer, usted lo va a formular a manera de preguntas. Si usted necesita saber panadería, cómo hacer pan, cómo hacer pan. Si usted necesita conocer a su pareja, cómo conocer mejor a mi pareja. ¿Qué tengo que hacer para conocer mejor a mi pareja? ¿Será que yo me conozco? ¿Cómo aprendo a conocerme? Todo se genera a forma de pregunta, porque nosotros, esa es la metodología que tenemos que hacer, hacernos preguntas. Y hoy en día que hay tanta información, no hay y excusa. hoy en día no la información tienes para todos los niveles, pero eso sí, tú debes ser lo conscientemente eficiente para decir, esta información es valiosa y está de acuerdo a mis valores, porque esa es otra. Nosotros tenemos valores, creencias que vamos metiendo en el tiempo. Y con el tiempo también nos damos cuenta que hay creencias y valores que no nos están apoyando y que simplemente no es que esté bien o es que esté mal, simplemente ya no están de acuerdo a mi realidad. Y que siempre sabemos, nosotros, a pesar de que, como dices tú, bueno, el tema de la conciencia no es algo que sea, que esté allí palpable para todos, porque ser consciente a veces no suele ser tan fácil. Nosotros siempre tenemos la respuesta. Sí. Porque siempre que queremos hacer o emprender o realizar cualquier tipo de actividad, el cuerpo, nosotros siempre tendemos a manifestar qué tan seguros estamos o no de eso que vamos a hacer. Por ejemplo, cuando hacemos nuestro primer emprendimiento. Yo voy a hacer un chisme time. Cuando hice bueno, este no fue el primero, este fue como el tercer emprendimiento, porque el primero fue a los 14 años, porque yo decía, yo quiero trabajar, yo necesito trabajar, y no porque me hiciera falta el dinero, porque gracias a Dios era una niña muy privilegiada, tenía una mamá espectacular y a mí no me faltaba absolutamente nada, pero yo quería manejar dinero, o sea, ser responsable, autónoma. Dinero, pues. Sí, y a esa edad tuve mi primer trabajo, empecé como vendedora y terminé siendo gerente de una empresa a los 15 años, una empresa que era se llamaba Casablanca. Vendían todo lo que era Dolce & Gabbana, armarios, o sea, ahí cualquier cosita no era barato. Y yo llegué a ser gerente a los 15 años de esa tienda. Pero bueno, hablemos de mi tercer emprendimiento. Yo tenía un emprendimiento que yo quería vender perros calientes. Imagínense a mí, ustedes me ven a mí vendiendo perros calientes. Ustedes me ven a mí vendiendo empanadas. Vendí empanadas. Y eso es lo que queremos decirle con respecto al miedo. Si usted está en una situación, no sé, cambió de país, ejemplo, nosotros los venezolanos que nos tocó cambiar de una situación a otra así. Yo estaba terminando mi carrera de Derecho, Ligia era diseñadora, Astrid, imagínense, una administradora espectacular que trabajaba en una de las empresas más sólidas de Venezuela. Y tiene que cambiar y tiene que hacer algo, no le tenga miedo a hacerlo.
Da Cuando yo- miedo. Da miedo. Da Da miedo. miedo porque no es mentira. Sí, El claro. miedo existe y lo tienes, pero la idea es que superes ese miedo, ¿no? Correcto. Y que el miedo te vaya guiando también. Y empecé mi tema de los perros calientes. Yo dije, yo necesito vender perros calientes porque yo veía que en el sector a la gente le gustaba comer mucho perro caliente. Pero no estamos hablando de que yo tenía una super tienda, no. Pero allá no, en Venezuela. En Venezuela. Estamos hablando que era un carrito de perro caliente. Los que saben que es un carrito de perro caliente, bueno, el baño de María y todas estas cosas. Y como yo soy buena cocinera, bueno, dicen por ahí que yo cocino bien, Sí, sí. entonces yo me Cocina hacía bien. mis Es aplicada. salsas poderosísimas, que las salsas en el perro caliente son lo máximo. Pero Y caliente sin salsa. es una bueno, cosa bien. imagínate la tocinita, la tártara, la de maíz, todas las hacía yo. Bueno, entonces, nada, compré mis pancitos, compré mis salchichas, mis cosas, y empecé un día a las 3 de la tarde. Ustedes no me van a creer, a las 7 de la noche yo no tenía un perro caliente. No, además imagínense, usted este mujerón. No, pero de verdad no es Yo por como el que más de mujerón, uno digo por mujerón, mujerón. este mujerón con No. perfil de Miss. no es por eso, es que era Bendito perro demasiado caliente. bueno. No fue por eso. No, bueno, tan exitoso fue el negocio que yo a la final, o sea, como tal no formé una franquicia porque no llegué hasta allá, pero vendí el punto súper bien vendido. Qué Sí, bien. la gente venía, mira, ¿cuánto ¿Y me cómo das se por llamaba ese ese punto? No tenía nombre. En ese momento no tenía nombre. Ok. ¿Y cuánto me dan por el punto? Es que se llenaba, o sea, es que literal me tapaba la gente. O sea, era que 3 perros, 2 perros, ¿sabes? Cuando vas a la mano. Y que sepan que todos en mi familia estaban, era el que servía, el que llevaba la cebolla, el que atendía el pan, yo la que cobraba, la que hacía las hamburguesas. Toda la línea de producción. Toda la línea de producción, mis familiares. Qué Si bueno. usted tiene un emprendimiento, utilice a sus familiares para que le ayude a emprender. Pero fíjate, yo te voy a contar algo también. Un chisme está en el tema, no concretamente, pero Este episodio tiene bastante sí, chisme. chisme. Tenía como un rato que no hablaba. Fíjate tú, yo, y esto lo voy a contar como experiencia, pero yo creo que muchas personas le pasa, ¿no? Yo siempre fui formada a que tenía que estudiar y todo lo demás, más no el tema del emprendimiento. A mí el tema del emprendimiento me daba miedo allá en Venezuela. Me daba miedo, pero aún así yo hice emprendimientos que no fueron exitosos. No fueron exitosos y pasado el tiempo, mucho tiempo ahora, analizando esos emprendimientos en esa búsqueda de conciencia de cuáles son esos miedos y esas cosas, a mí me daba mucho miedo el fracaso. A todos los seres humanos les da miedo el fracaso. Y no lo superaba. De hecho, me costaba cuando hacía algún emprendimiento, no Y pensaba. tenías ideas, me imagino, brutales, Ajá, pero no las ejecutabas. no las ejecutaba. Por eso qué importante es Sí. a quién tienes alrededor. Exactamente. Eso sí. Mire, es yo recientemente vital. aprendí esta lección de una de mis mentoras, y digo, ella no me conoce, pero yo la conozco a ella. Que quede claro. Que quede claro. ¿Ok? Y lo digo porque yo escucho muchas cosas de ella y muy puntuales. ¿Quién es tu mentora? Margarita Pasos, Ah, una colombiana. ya, ya. Y ella dice, usted no fracasó, usted obtuvo un Un resultado. resultado. Fracaso es no hacer nada. Correcto. Eso es fracaso. Y quedarse Pero en el sí. lamento de cómo lo hubiese podido hacer. Ay, Ajá, sí, exacto. Ah, sí. yo El tenía esa hubiera. idea. El verdadero fracaso es el hubiera. Si lo hubiese hecho, si lo hubiera Total. hecho, no sé qué. Y te quedas allí con esa sensación de no haber realizado algo. Por ¿Ok? eso la palabra que dijiste hace un momento me parece, bueno, empoderamiento una. La segunda palabra que me parece clave a la hora de toda esta conversación, de todo este tema que tiene que ver con el miedo, es el tema del... Por eso es tan importante en este tema, en primer lugar, la palabra empoderamiento, en segundo lugar, la palabra riesgo, que es que tenemos que arriesgar, porque ese tema de enfrentar el miedo, de empoderarme, de ser la dueña de mis decisiones, de mi vida, de lo que yo soy, como dice la palabra, yo soy, es el tema de arriesgarse. Usted tiene que arriesgarse a probarlo, a intentarlo, a hacerlo. Bueno, no estamos diciendo que pruebe cosas malas, ¿no? Por favor, que no se vaya a interpretar eso, porque usted Sino está que sean claro qué es lo que es constructivas. bueno y qué es lo que es malo. Mira, pero yo admiro muchísimo, por ejemplo, mis hermanos mayores. Ellos son muy emprendedores desde jóvenes.
desde muy jóvenes ellos han sido muy emprendedores. Quizás Lisbeth y yo éramos las menores, no veíamos en ellos que como que no había, o sea, interpretamos algo mal, porque es una mala interpretación. Porque es cierto lo que dice Lisbeth, pues el fracaso es no hacerlo, ¿no? Pero sí notamos, nosotras dos, de que nos cuesta muchísimo la acción. Por eso nos encanta andar con Manuela, porque Manuela es pura acción, ¿no? Y ahí, eso chan. nos lleva así, Así ¡vamos, mi que mujer! si necesitan a alguien que los motive, contacten a Manuela. Manuela Y no es motivación de vamos, tú puedes, No, no. no. Es la técnica, la metodología, la neurolingüística, todo en su pleno poder para que usted pueda accionar de manera Y correcta. asóciese de verdad con personas que complementar no es la palabra, pero que impulsen eso que ustedes quizás tienen carencia, ¿ok? Como en el caso de nosotros, es generar la primera acción. A ver, a mí me pasa esto. Yo, no. ¡Acción! Y yo, oye, no sé qué. Como que si lo hubiese hecho toda la vida, ¿ok? O sea, y tú, ¿cómo de Me da dónde? miedo, ¿de Y dónde no sé fue? qué. Yo estaba, pero yo estaba hablando como loca. Así es, pero Y es es así. eso. Pero tú- también es porque estás en tu entorno, estás en tu centro. No, porque mira que, por ejemplo, cuando yo exponía en el colegio, en la Ok. universidad, ¿Qué sucedió? tuve, trancaba? me sentía así súper nerviosa, no sé qué. Nuevamente, yo le dije que yo desde chiquita invocaba la conciencia. Entonces yo iba al colegio invocando a San Miguel Arcángel. Y yo cuando tenía ¿Y te exposiciones trancabas? y me trancaba, que era lo que yo decía, yo soy la amada presencia de Dios aquí en acción, invoco a todos los ángeles y arcángeles para que vengan y hablen aquí por mí. ¿Y funcionaba? Y funciona. Ah, Para que bueno. hablen aquí por mí. O sea, que sean ellos los que pongan. Ay, mi amor, yo me echaba unas exposiciones. O sea, Por eso la importancia de la palabra, la importancia del autodiálogo, ese es el autodiálogo. Es lo que Lisa estaba diciendo en ese momento. Que usted lo puede decir a su forma, que si usted necesita un manual o algo un poco más exacto, puede contactarnos a cada una de nosotras a través de nuestras redes sociales, a mí como Manuela Soto Speaker. Liz Martín Cósmica. A él asociado. Y si necesita hacer preguntas puntuales, también por aquí por el YouTube, nos puede dejar sus comentarios, sus impresiones, si algo Y no le quedó claro. Escríbanos, si usted quiere ayuda de nosotras, si usted cree que cualquiera de nosotras le puede apoyar, escríbanos. Todo se genera en preguntas, todo se genera en el autodiálogo positivo, porque también tenemos autodiálogo negativo, que es yo no puedo, yo me veo Pero fea, ese yo es el estoy más común de gorda, todos. yo no puedo. Por eso es que el autodiálogo negativo existe, pero hay que reemplazarlo por el autodiálogo positivo, que es yo sí puedo, subo la mano, hago para arriba, vamos, 1, 2, 3, Mira, 4. y cuando tú te acostumbras al miedo, o cuando tú quitas, por ejemplo, la crisis del miedo, y yo le voy a poner un ejemplo. Aquí en estos días ha estado el tema del Nevado del Ruiz, que es un volcán que hay por acá en Colombia, que pues hace 30 y pico de años tuvo una gran tragedia a raíz de su erupción, y está pues que si está en naranja, que si está en rojo, no sé qué. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando tú te acostumbras a algo, ya tú no le prestas atención. Ni lo También sientes. ni lo sientes. Entonces la gente que está alrededor, hay 3.000 temblores diarios y la gente... ay, no, Como ya, si nada. como si nada, o sea, es parte de mi vida, ¿ves? Sí. Bueno, yo les voy a decir una cosa, yo no le tengo miedo a los temblores. De hecho, yo siempre digo, en mi universo no tiembla. No, es que No, no es un Porque, tema de y, caer y cuando tiembla, oye, ¿por qué no no es un tema de caer en una atmósfera de peligro y va a pasar lo No, peor, exacto. no, porque sí, en el Nevado del Ruiz entiendo que Claro, sucedió la tragedia, sí. la tragedia de Almero, lo que hay es que tomar las precauciones No, para pero no tener consecuencias Claro, pero negativas. a una persona que normalmente no está acostumbrada, por ejemplo, los que se mudan a Chile. Tú sabes que Chile es súper sísmico, Sí, sí, ¿ok? sí. Igual que Japón, súper sísmico. Y cuando tú llegas allá la primera vez, bueno, eso está temblando. Y tú ves, ah, sí, está temblando. Se hace parte de tu vida. A menos que realmente, oye, ya haya un temblor que tú dices, wow, está temblando, ahora sí se está moviendo todo, ¿no? Pero lo haces parte de tu vida. Y con respecto a lo del miedo y lo de las exposiciones y toda la cosa esta que me pasaba a mí, lo que sí es cierto es que tú te debes acostumbrar
a esa sensación, porque es un shot de adrenalina y se siente rico. Ay, sí, lo hice, salí, no sé qué. Por ejemplo, cuando yo tuve mi primer desfile, o sea, fue súper emocionante. Y es la emoción y se siente miedo, Da se siente miedo, claro. pero te das cuenta que lo quieres seguir experimentando. Por eso es similar tanto esa emoción del miedo a la alegría, Correcto, la emoción sí. a la parte positiva, porque todas generan que estas endorfinas se muevan de un lado para otro y nos causen estas tensiones a nivel del cuerpo, sea Y en que el el cuerpo estómago, sea... requiere de esas Sí, tensiones, sí, además. correcto, Así es. correcto. Y No es sé. lo que te impulsa a hacer actividades, te impulsa a ser creativo. Cuando tú estás en un momento de tensión y de miedo, te vuelves creativa, invocas ángeles, incluso hasta canalizas. Yo soy una canalizadora. En Mira, todas yo las les cosas. decía que yo era una despertadora de conciencia y sí puede que sea una despertadora de Ah, ya conciencia. la cambié. Pero más que despertadora de conciencia, no tuve la conciencia de estudiar. Bueno, yo más que una despertadora de conciencia, yo creo que yo soy una canalizadora de conciencia. Y le voy a decir por qué. Porque a mí me pasa que usted viene, me habla, no sé qué, chan, 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 y usted ve que a mí hasta me cambia el vocabulario. Yo no es una canalización consciente así como que, ay, me desaparecí yo, no. Pero como que me cambia un poco el vocabulario y después cuando tú vienes y me dices, Liz, repíteme eso que me dijiste. Si ¿Qué no te lo di- grabaste, ya te lo puedo repetir. ¿Qué fue lo que te dije? Bueno, yo más o menos, no, pero no era así. Ah, si usted no lo grabó, no lo copió, mi amor querido, qué pena, pero ya yo lo olvidé, ¿ok? Por eso dije, ¿seré realmente o seré las dos cosas? Pues, no sé, estoy en el proceso de autodescubrimiento. Vamos a Eso. recapitular cuáles son las herramientas entonces de este episodio para ya vamos a darle final, vamos a comenzar a finalizar. Bueno, en principio reemplazar el autodiálogo negativo por el positivo y empezar a decirse cosas positivas para consigo. Recuérdese que lo único que puede controlar es a usted. Hacer el ejercicio número 2, hacer el ejercicio de conocerse. ¿Cómo me conozco? Estando a solas, estando en silencio conmigo mismo, haciéndome preguntas. Toda la vida funciona de acuerdo a preguntas. Cualquier cosa que usted quiere conocer, usted lo formula a manera de pregunta. Esas serían mis 2 claves. Y completando el tema de la pregunta por lo general y lo más recomendable, o por lo menos lo que yo les sugiero, es que sea una pregunta abierta. O sea, ¿qué puede mejorar aquí? ¿Qué más es posible? ¿Verdad esto que estoy sintiendo es real o es algo que estoy percibiendo de mi entorno? ¿O verdad esta creencia que tengo es mía? ¿O es algo que aprendí de mi papá y que le funcionaba en su momento, pero que a mí en esta nueva realidad no me funciona? Y recapitulando las herramientas que yo le di, no le tenga miedo, no le tenga miedo al miedo, ¿ok? Identifique dónde lo está sintiendo en su cuerpo. Luego de identificarlo dónde lo está sintiendo, pregúntese, ¿verdad este miedo es mío? ¿Ok? ¿Verdad cuál es el regalo de esto que estoy sintiendo? ¿Verdad cuáles son las creencias, los juicios, las expectativas, las proyecciones que se me vienen con esto? Y percibir la información de eso, ya sea para avanzar con manera certera, con confianza en usted, o para reflexionar si lo que está sintiendo es una advertencia o de verdad se parece a la energía de lo que usted quiere crear para su vida. ¿Ok? Indistintamente de si usted es joven y estudia Derecho porque sus papás estudiaron Derecho y usted quiere estudiar, no sé, agronomía, no sé, cómo sembrar plata, lo que sea. O lo está haciendo porque es una motivación del deseo de su alma. Entonces, siéntalo y acepte su cuerpo como una brújula, como su mejor amigo, como un indicador, y que todo eso que le está diciendo, dolores, sensaciones, dolencias, dudas que tenga, las dudas están tan presentes en nuestro día a día. así es, pero no dude de usted. Dude quizás de la situación, de la acción a tomar, pero no dude de usted y de sus capacidades. Y si está teniendo dudas de usted, hágase preguntas.
Así Hágase es. preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Por qué me siento así? ¿Realmente esto me pertenece, como dice Liz? Y si tienes algún miedo, y como hablábamos del miedo al fracaso, recuerde que el fracaso no es fracaso, fracaso es no haberlo hecho. Es Así es. simplemente esa es la gran enseñanza que tuve muchos años después de Ay, ser... Ya. Y les voy a decir otra cosa. Dios mío. Y aquí, y esto es un programa aparte, porque ya lo estamos terminando. Pero está el miedo al éxito. Ah, sí, claro. cancelado. Sin Miedo. miedo al éxito. Bueno, vamos a El desarrollar un poquito miedo. aquí. Miedo al éxito. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor, si usted tiene éxito, se da cuenta que tiene que abandonar cierto tipo de amistades. Producto de las Amistades, creencias. familia, Y muchas veces, ajá. situaciones en las que estás acostumbrado a hacer y tener, y la gente está acostumbrada a que tú estás ahí, pero tú tienes que tomar una decisión que realmente es lo que tú quieras, ¿no? Exacto. Y sonará egoísta, dices, ay, pero es que voy a ser muy egoísta, pero realmente son creencias que le han metido a uno en la cabeza. Correcto. Exactamente. Ujú. Entonces también pregúntese. Y por cierto, ese es el punto para decirle que el próximo tema de nuestro próximo episodio se llama la culpa, porque del miedo viene genera. siempre, genera Ujú. siempre o viene metidito la culpa. Generalmente uno Culpa y vergüenza. no toma decisiones porque le da culpa a algo. Si Ujú. tomo esta decisión, voy a Voy a tener afectar. la culpa de Exacto. esto que puede suceder, Suceder. porque esto es lo que me han dicho que va a suceder y yo tengo Exactamente. miedo de tener esa culpa. O sea, Ajá, una cosa lleva a la otra, ¿no? O voy, no sé, mis hijos se van a sentir mal si yo me voy de viaje y me gasté toda la plata y no le dejé nada. No, no se gaste toda la Invierta, invierta. que Invierta, es no sé, pero te pongo un ejemplo, que quizás me da culpa hacer este viaje o tomar este curso, este taller que yo sé que me va a ayudar, que me va a facilitar la vida, que me va a dar herramientas y no lo tomo porque mi hija está entrando a la universidad y ella necesita pagar la universidad. Bueno, yo por los ejemplo. invito a todos nuestros televidentes, a todas nuestras personas que nos Nos siguen por siguen, nos nuestras siguen. redes sociales a que hagan el ejercicio de ser feliz. Realícelo por un término corto, vaya alargándolo poquito a poco. Es decir, si suceden cosas que a usted no le parecen, usted cáguese de la risa y diga, ay, sí, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque yo soy feliz y yo necesito ser feliz. A mí no me importa si los demás son o no son felices. Con esto no estoy diciendo que haga cosas malas, porque obviamente que todo tiene que ir en el sentido de los buenos valores, de las buenas costumbres, por supuesto, y claro que sí. Y Pero en buscando siempre el principio, beneficio de Y la que persona sea a tu alrededor. contributivo. que sea contributivo, por supuesto, pero usted no puede bloquearse a dejar de ser, la palabra dejar de ser para ser felices a otros. Porque el que tiene que en principio estar feliz es usted. Y eso se transfiere a todo su entorno. Hágalo por un día, luego hágalo por 2, por 3, por una semana, por un mes y verá que en el tiempo esto se vuelve una costumbre, un hábito, el hecho de ser feliz. Así es. ¿Qué les parece entonces? La próxima semana nos vemos acá el martes 10 de la mañana, como siempre, es nuestra cita, y el tema que vamos a conversar es la culpa. Vamos a continuar un poco con esto del miedo, porque como hablábamos de Jim, pues la culpa viene muy pegadita ahí con eso, ¿no? Recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Manuela Soto Speaker, mírenlo por aquí, mírenlo. @cosmic.liz o Liz Martin Cosmic en el resto de mis redes sociales. @lasociados Latam en Instagram. Y ya saben, nos vemos entonces el próximo martes. Suscríbanse, por favor, denle a la campanita, Compartan, pongan colaboren. comentarios, colaboren para que esto se llegue a muchísimas más personas y podamos. Y llega a muchas personas, de verdad, que ustedes crean que lo necesitan, compartan, por favor. Y si ustedes saben que quieren ampliar esta información en el ámbito comunicacional, en el ámbito del ser, en el ámbito de los negocios, solamente tiene que contactarnos por nuestras mismas redes sociales que aquí se las dejamos. Y para nosotros, como siempre, es un placer dejarles contenido de valor para su evolución, para su vida, para su mejora. Vale, entonces nos vemos el martes. Chao.